En las sombras más oscuras, donde la luz apenas se atreve a penetrar, yace una figura que trasciende la maldad misma, manipulando a todos a su alrededor con una inteligencia cruel y una paciencia aterradora. En la oscuridad del pecado, se oculta con un disfraz inocente, Pride, una criatura de poder inimaginable y un orgullo que devora todo a su paso. Prepárate para desentrañar los secretos más profundos de una entidad que desafía la comprensión humana. Sumerjámonos en la complejidad de su existencia, las motivaciones que impulsan sus acciones, y cómo la dualidad de ser Selim Bradley y al mismo tiempo Pride refleja las facetas más perversas de la ambición y el control. En el epicentro de la conspiración de los homúnculos, Pride se destaca no solo por ser uno de ellos, sino por ser el primero de su clase. Su verdadera identidad está oculta bajo la fachada de un pequeño niño llamado Selim Bradley, un testimonio de la capacidad del mal, para disfrazarse bajo la apariencia más inocente. Parece educado y feliz, que ama a sus padres y pasea plácido por las calles de Central. Al asumir esta identidad, Pride se ve envuelto en un rol que lo obliga a confrontar, aunque de manera superficial, las normas y expectativas de la sociedad humana. Este disfraz no es solo una máscara, sino una especie de represión, la necesidad de contener su verdadera naturaleza y operar dentro de los confines de lo que la sociedad considera aceptable. Por supuesto, todo para llevar a cabo el plan de padre y cumplir sus expectativas. Desde sus primeras apariciones, cuando ya se conoce el secreto de Pride, la dualidad entre la apariencia infantil de Selim y la monstruosidad que es este homúnculo establece un contraste perturbador y fascinante. No es solo un homúnculo, es la personificación del orgullo, el pecado que en el universo de Full Metal Alchemist representa la vanidad y la arrogancia de aquellos que creen estar por encima de los demás. Pride, como entidad, es la personificación del ego absoluto, pero más que eso, es una representación de los deseos reprimidos y de la voluntad de poder desprovista de cualquier restricción moral o ética. Su origen, como el primer homúnculo creado por Padre, le confiere una identidad que no es autónoma, sino profundamente arraigada en la voluntad de su creador. Es, en efecto, una extensión de Padre, una manifestación de los deseos más profundos y primordiales de control y dominio que habitan en el inconsciente colectivo de su maestro. Su vida, en este sentido, no es más que la externalización de un deseo insaciable de poder y superioridad, carente de cualquier forma de autoevaluación crítica o de introspección. Su personalidad refleja una combinación de inteligencia astuta, crueldad despiadada y un sentido de superioridad que lo coloca por encima incluso de sus hermanos homúnculos. A diferencia de otros, como Envy o Wrath, Pride no se deja llevar por emociones volátiles, tampoco muestra debilidades o luchas internas, aunque eso no quiere decir que no las tenga. Su calma y paciencia son tan aterradoras como sus acciones, enfocado en su inquebrantable lealtad a su creador. Es un ser que disfruta manipulando a los demás, que se deleita en el sufrimiento ajeno, no por simple placer, sino porque lo reafirma en su posición de poder. Su habilidad se manifiesta como sombras oscuras y amorfas, capaces de extenderse en vastas distancias, atravesar paredes y tomar la forma de múltiples ojos y bocas. Estas sombras no solo son su principal arma, sino también una extensión de su ser, permitiéndole vigilar y atacar a sus enemigos e incluso a sus aliados sin exponerse a sí mismo. Este poder, ligado intrínsecamente a la oscuridad, refuerza su carácter, omnipresente, implacable y absolutamente aterrador. A lo largo de la narrativa, Pride enfrenta múltiples desafíos que ponen a prueba tanto su poder como su astucia. Uno de sus primeros obstáculos surge cuando utiliza la armadura de Alphonse como una prisión de sombras. Pride muestra su habilidad para dominar y controlar a sus enemigos. Sin embargo,
su arrogancia lo ciega ante las estrategias de sus enemigos y su propia naturaleza lo ciega ante las posibilidades de fracaso. No obstante, su falta de ética y la creencia en su propia superioridad lo llevan a absorber a su hermano Gula sin remordimientos. Y más adelante, cuando se encuentra debilitado, repite la acción con Kimblee. Esta carencia de empatía pone de manifiesto su ego y su firme convicción de que él es más importante que incluso sus propios compañeros. Este tipo de conflictos se hace más evidente en sus interacciones con personajes como los hermanos Elric, donde su orgullo choca directamente con la resiliencia y la determinación humana. Aquí se vislumbra la posibilidad de que su propia rigidez ideológica, una consecuencia de su identidad inflexible, podría ser su mayor debilidad. Pride no posee la capacidad de adaptarse o de evolucionar más allá de su propósito inicial, lo que lo deja vulnerable a cualquier fuerza que no pueda ser controlada a través de la mera intimidación o el poder bruto. Su desenlace, marcado por la humillación y el miedo, es la culminación inevitable de una existencia carente de verdadera interacción social constructiva. En la última batalla, cuando Kimblee nota las dudas de Selim, empieza a intervenir desde su interior. Le reprocha al homúnculo que, cuando la situación se vuelve adversa, es capaz de renunciar a su orgullo, el mismo motivo de su existencia, y de solo aprovecharse de seres más débiles, como cuando intenta poseer a Ed, evidenciando su carácter patético y su poca autosuficiencia. Edward Elric aprovecha esa lucha interna y entra en su núcleo. Intenta extraer su verdadera forma. Pride comienza a desmoronarse, creando una ruptura en su psique. Aunque Pride no experimenta amor en el sentido humano, existe un vínculo con la señora Bradley que es más que mera fachada. Un sentimiento tan fuerte e inexplicable para él que al final de su vida teme perder. La incapacidad de Pride para concebir una realidad donde no sea el ser supremo revela un miedo que realmente no era de él, sino de su creador, su identidad, tan firmemente construida sobre la supremacía y el orgullo, se desintegra junto con su poder, dejando al descubierto la fragilidad de su existencia. Su derrota no solo es física, sino existencial, pues es su verdadero yo el que finalmente se despoja del orgullo con el que nació. Al final, cuando es reducido a una forma minúscula, débil e incapaz de sobrevivir por sus propios medios, despojado de su poder y por lo tanto de su identidad, se aferra a lo único que quiso: la señora Bradley. Ella se encarga de darle una segunda oportunidad. Sin importarle que sea un homúnculo, sigue siendo su hijo. Pride es un personaje que encarna la tragedia del orgullo en su forma más pura. Su historia es una advertencia sobre los peligros de la arrogancia y la creencia en la propia invencibilidad. Aunque comienza como un ser de poder casi absoluto, su caída es inevitable, una consecuencia de su incapacidad para reconocer sus propias limitaciones y el valor de los demás. Pride no es destruido por la fuerza de sus enemigos, sino por su propio pecado, un recordatorio de que incluso los más poderosos pueden caer cuando se dejan consumir por el ego. Muchas gracias por ver el video. Si te ha gustado, no olvides dejar un like y suscribirte para más contenido. Me encantaría saber tu opinión y punto de vista, así que no dudes en dejarme un comentario. Además, te invito a explorar otros análisis en el canal, donde seguimos descubriendo a fondo los personajes de esta fascinante serie.